Hola, jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4, congruencia de triángulos. Siempre la lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Tenemos ahora el ejemplo 2.6. En el siguiente triángulo ABC, considere solamente un ángulo externo por cada vértice del triángulo. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y vamos a considerar nada más un ángulo externo. En este caso, este ángulo, miren, de ahí hasta ahí, para ese vértice. Y en este otro, este ángulo ahí, que está en verde. Y en este, vamos a considerar este. Entonces, si se suman, inciso A, si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Como es un triángulo, ya sabemos nosotros que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C serían 180 grados, ¿verdad? Porque es un triángulo. Y ahora el inciso B nos dice, si se suman las medidas de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Es decir, si sumamos esto, más este otro, más este otro. Miren, entonces, ¿cuál va a ser el total? Entonces, para ello, vamos a ver la solución entonces. Inciso A, las letras minúsculas A, B y C representan los ángulos internos y las letras mayúsculas A, B y C mayúsculas representan los ángulos externos. Por ser ángulos suplementarios, la medida del ángulo A, miren, esta, con la medida del ángulo B, perdón, con la medida del ángulo A externo, con la medida del ángulo A interno, suman 180 porque son ángulos suplementarios, va a ser un ángulo de 180 grados, entonces es igual a 180. Y la medida del ángulo B acá, miren, más la medida de B mayúscula, más la medida del ángulo interno, B minúscula, también son suplementarios y por tanto suman 180 grados. Lo mismo acá, el ángulo interno C más el ángulo externo C mayúscula, también es suplementario, suman 180 grados. Entonces la suma de esta suma más esto, nos va a dar 180 por 3, 540. La suma de las medidas de los ángulos internos y externos del triángulo también puede expresarse como 180 por 3, donde 3 es el número de lados. Bien, respuesta, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es igual a 540 grados. Ahora bien, por la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, se sabe que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Y la suma de las medidas de los ángulos internos y externos menos la suma de la medida de los ángulos internos me va a resultar la suma de la medida de los ángulos externos. Es decir, que toda la suma de los ángulos internos y externos, a eso le quitamos la suma de la medida de los ángulos internos, que me va a quedar nada más la suma de la medida de los ángulos externos. Eso indica que 540 era la suma de la medida de los ángulos internos más los externos. Y si a 540 le quito la medida de los ángulos internos, como era un triángulo era 180, entonces 540 menos 180 igual a 360. Respuesta, la suma de la medida de los ángulos externos es 360 grados. Si n es el número de lados del polígono, la suma de la medida de los ángulos internos y externos, considerando solamente un ángulo exterior por cada vértice del triángulo, sería 180 por n. En el caso del triángulo, 180 por 3, quedaba 540. Entonces miren que si n es el número de lados del polígono, entonces la suma de las medidas de los ángulos internos y externos, considerando solamente un ángulo exterior por cada vértice del triángulo, 180 por n. Y ahora la suma de la medida de los ángulos externos para cualquier polígono de n lados sería 180 por n es la medida o la suma de la medida de los ángulos internos más los externos, menos la suma de los internos, lo que hemos visto en un video anterior era 180 por n menos 2.
donde n es el número de lados. Y al despejar acá, miren, al aplicar la propiedad distributiva, menos por más da menos, 180 por n, 180n, y menos por menos da más, 180 por 2, 360. Pero ¿qué resulta? Que 180n menos 180n se hace 0, más 360, entonces esto se cancela y solo queda 360. O sea que la suma de las medidas de los ángulos externos para cualquier polígono de n lados va a ser 360. Eso va a ser una regla entonces. La suma de la medida de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Continuamos. Ejemplo 2.7. Encuentre la medida del ángulo X. Miren que tenemos ese polígono que es un cuadrilátero y tenemos acá este ángulo X. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos dice? Que encontremos la medida del ángulo X. Y como ya vimos que la medida, la suma, perdón, de la medida de los ángulos externos de un polígono es 360. Entonces, miren, este ángulo mide 100 y este mide 60. Eso hace 160. Para 360, ¿cuánto falta? Entonces, solución, miren, la medida del ángulo X más el de 60 más el de 90, que es el otro que está ahí, más el de 90 más 100, son los ángulos externos, ¿va? Entonces, la suma de todos los ángulos externos es 360, es lo que tenemos ahí. Y 60 más 90, 150, más 100, 250. Entonces, la medida del ángulo X más 250 es igual a 360. Despejamos para MX, para la medida del ángulo X, y el 250 está sumando, pasa a restar, 360 menos 250 es 110. La medida del ángulo X va a ser igual a 110. Ahora miren qué pasa. En este caso, tenemos que encontrar un ángulo externo. Un ángulo externo. Y como tenemos nada más la suma de los internos, miren, pero nosotros sabemos que la medida de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Y en este caso es un pentágono. Podemos ver 2, 4, 5 lados. Es un pentágono, entonces sería 180 por 5 menos 2. 180 por 3, 540. Y si sumamos todos esos valores, 110 es para el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Vamos a terminar de definirlo aquí. El inciso B lo tenemos ahí. La suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es 540, ¿verdad? Porque era 180 por 5 menos 2. 5 menos 2 es 3. Y 180 por 3 es 540. Por lo que sea y el ángulo suplementario de X. Es decir, aquí, miren este ángulo. Entonces, la medida del ángulo Y más todas las medidas internas ahí me va a dar 540. Y 114 más 113 más 107 más 76 es 410. Despejando para la medida del ángulo Y, 410 está sumando, pasa a restar y 540 menos 410 es 130. La medida del ángulo Y es 130 y como el ángulo Y con el ángulo X son suplementarios, eso indica que suman 180, entonces 180 menos 130, miren, 180 menos 130 es igual a 50 grados. La medida del ángulo X mide 50 grados. Respuesta 50 grados. Bueno, ejercicio 2.4, encuentre la medida del ángulo X. Ahí tenemos el ángulo X, es un ángulo externo, y tenemos este otro ángulo que mide 120, luego este que mide 90. Ustedes pueden encontrar cuánto mide este, cuánto mide ese, ¿va? Y luego ya tienen ustedes ahí las herramientas para poder encontrar la medida del ángulo X. Y luego en este otro tenemos los internos, entonces podemos irnos por la vía quizás de encontrar el suplemento ahí, el suplemento para después encontrar X, ¿va?
Y en este caso, pues, encontramos el suplemento acá. Acuérdense que este es de 90. Encontramos el suplemento ahí y ya sabemos que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Con esto concluimos lo que es la lección 2 de la unidad 4 de congruencia de triángulos.